Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Filippini, yo soy fonoaudióloga y soy profesora en la materia Entrenamiento Vocal para Docentes del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, y en el marco de las jornadas por la Semana de la Voz les quiero compartir una información y algunas reflexiones que tienen que ver con la voz cantada y con la voz hablada. Y para eso armé una presentación que voy a poner en pantalla a continuación. Entonces, esta exposición se denomina Cantar para hablar. Y les quiero contar por qué el entrenamiento de la voz cantada puede ayudarnos a mejorar el rendimiento vocal en el habla. Entonces, antes que nada, les voy a transmitir un poco qué fue lo que me motivó a plantear esta temática, cómo fue que surgió, y tiene mucho que ver con algunos comentarios que recibo por parte de alumnos y de alumnas del conservatorio con mucha frecuencia. Y es bastante común que planteen este tipo de cosas como mi problema está en la voz hablada y no en la voz cantada, o que me digan, cuando canto me siento bien, pero cuando uso la voz hablada para dar clase me canso mucho. Y hay otras personas que me dicen que al cantar son conscientes de lo que hacen, pero cuando hablan no lo son y que por eso se fatigan. Entonces, me hago algunas preguntas que me parece que son interesantes para pensar en algunas cuestiones. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el habla y el canto? ¿Se puede transferir la vivencia de la voz cantada hacia la voz hablada? ¿Y cómo podemos entrenar la función vocal de forma tal que desarrollemos un instrumento flexible que logre adaptarse a distintas producciones vocales? Cuando nos referimos a la voz hablada, tenemos que pensar en el lenguaje oral, porque el habla es la puesta en acción del lenguaje oral y es la principal herramienta de comunicación para todas las personas que tenemos lenguaje oral. Los y las bebés producen sonidos desde el nacimiento. La producción sonora se va complejizando e incrementando muy rápidamente en los primeros años de vida a partir de la interacción con el entorno social. Esto quiere decir que apenas nacemos, los seres humanos somos capaces de producir sonidos y luego estos sonidos van a ir volviéndose más complejos e incrementándose también en cantidad, y a lo largo del tiempo van a ir adquiriendo un valor comunicativo, y es así como se va desarrollando nuestro lenguaje oral. Esto ocurre durante los primeros años y se da de forma espontánea y natural, siempre que tengamos un entorno que estimule el desarrollo de esta función, y por supuesto siempre y cuando se trate de personas que no presentan dificultades en la comunicación ni en la adquisición del lenguaje. Me estoy refiriendo a lo que, a lo que sería el desarrollo típico. Entonces, no necesitamos un contexto especializado para desarrollar el habla. Nuestra voz hablada está muy influenciada por la cultura la cultura en la que estamos inmersos, y por nuestro entorno social y familiar también. Podemos pensar que los seres humanos somos capaces de producir sonidos, y sin embargo muchas veces no sabemos bajo qué mecanismos estamos haciendo esto. Es decir, que producimos sonidos pero no somos conscientes de qué manera lo estamos haciendo.
Y algunas características que tienen que ver con la voz hablada es que presenta alturas tonales poco precisas. Es decir, que las variaciones tonales de la voz hablada son muy rápidas, los sonidos que producimos cuando hablamos duran muy poquito, son cortos y no es tan fácil identificar cuando una persona habla cuáles son los tonos que está emitiendo esa persona. El rango tonal de la voz hablada es un rango tonal pequeño. Las variaciones tonales que hacemos son pequeñas y predomina en lo que es la actividad laringia, el registro de pecho o de masa, porque no solemos incluir en nuestra voz hablada la producción de tonos agudos. También podemos hacer referencia a la función articulatoria. Esto tiene que ver con cómo se mueven nuestros articuladores, cómo se mueve la lengua, cómo se mueven los labios, la mandíbula. Los movimientos articulatorios son rápidos y cortos. Y decimos que predomina un patrón de articulación que es horizontal. Esto tiene que ver con cómo se mueven las comisuras de los labios cuando hablamos. Las comisuras tienden a ir hacia atrás, hacia las orejas. Y el maxilar inferior realiza movimientos que no son demasiado amplios, es decir, que el maxilar inferior tiene poca apertura. Y además también tenemos algunas cuestiones para pensar en cuanto a la respiración, cómo es nuestra respiración cuando hablamos. Las tomas de aire son breves, son rápidas y son poco profundas. No solemos tomar grandes cantidades de aire cuando estamos hablando, y es por esto que el movimiento inspiratorio que predomina es un movimiento más bien alto en el tórax. Y la actividad exhalatoria es dominante por sobre la inspiratoria. Esto quiere decir que, por ejemplo, podemos inspirar una eh, cantidad de aire escasa, quizás, hacemos una toma de aire breve y luego con esa misma toma de aire producimos frases muy largas, decimos muchas palabras, entonces la exhalación dura mucho más que la inspiración. Y también podemos pensar en la función postural, cómo son las posturas que se relacionan con el uso de la voz hablada, qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo mientras hablamos. Y acá nos encontramos con que la mayoría de los hábitos posturales suelen ser sedentarios. Y esto muchas veces tiene que ver con la actividad laboral, sucede mucho en los y las docentes, también en personas que trabajan en oficinas o que están mucho tiempo con la computadora, sentados, sentadas, en una silla y durante mucho tiempo. Entonces, el tono postural está poco estimulado. Y es muy importante que consideremos qué es lo que sucede en la laringe, porque la laringe es el órgano que emite sonido, es nuestra fuente sonora. Y en la voz hablada, la laringe está en una posición más bien alta. Acá podemos em, visualizar dónde está la laringe en el cuello de una persona. Y además hay algunos factores que incrementan el esfuerzo fonatorio. Por ejemplo, que haya pocos momentos de descanso vocal. Esto a los docentes y a las docentes nos sucede con mucha frecuencia. Me refiero mucho al mundo de los docentes porque mi materia tiene que ver específicamente con esto. Los docentes, por ejemplo, estamos o solemos hablar durante mucho tiempo de forma continua y quizás damos una clase y cortamos y luego tenemos que dar otra y entonces
nos la pasamos hablando durante mucho tiempo con poco descanso. También los entornos ruidosos generan más esfuerzo fonatorio. Esto también pasa mucho en el ámbito escolar, en ciertos ámbitos laborales. Y también ya el hecho de, por ejemplo, de vivir en una ciudad hace que estemos expuestos a un nivel de ruido importante. Y algo muy, muy actual, algo que últimamente la gente em, trae y que viene con esta inquietud, que tiene que ver con el uso de barbijo. Y la gente suele manifestar que usar el barbijo mientras habla es algo que es muy molesto. Y sí, es así, porque el barbijo em, lo que hace es filtrar el sonido, nos afecta también la toma de aire, los movimientos articulatorios. Entonces también es un factor que perturba la producción sonora. Y tenemos la distancia entre los interlocutores. Esto también puede ser un factor, por ejemplo, en caso de docentes o en caso de personas que hablan en público, que muchas veces tienen que estar en ambientes amplios, en ambientes grandes, hablando, cuando tenemos a los receptores de nuestro mensaje a una distancia grande, lo que solemos hacer es aumentar el volumen de la voz. Y otra cuestión importante tiene que ver con también algo muy actual que se ha instalado con mucha fuerza en este último tiempo y que es la modalidad virtual de comunicación. El formato virtual tiene también algunas características específicas. Muchas veces nos encontramos con que tenemos problemas técnicos, con que el audio con el que escuchamos a la otra persona no tiene buena calidad, o muchas veces el audio está desincronizado respecto de la imagen, y también hay ciertos elementos comunicativos que en la comunicación virtual están ausentes y que sí están presentes en la comunicación presencial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de manera muy inconsciente cuando detectamos que hay elementos que faltan o que hay algo que está perturbando la comunicación? Lo que hacemos es incrementar en la intensidad de la voz, es decir, empezamos a hablar más fuerte. Y esto quiere decir que nuestros pliegues vocales van a recibir mayor presión subglótica, es decir, la presión de aire eh, ejercida hacia los pliegues vocales va a ser más alta. Y por este motivo vamos a tener más riesgo de desarrollar fatiga vocal. Y tenemos este otro mundo que es el de la voz cantada. Cuando me refiero a la voz cantada, no me estoy refiriendo a cantar canciones, sino que tiene que ver con el entrenamiento de la voz cantada, con un entrenamiento consciente y, por supuesto, siempre guiado por una persona que sea competente en el área y que sepa conducir un aprendizaje y que pueda estimular a otra persona para que desarrolle su función vocal de manera saludable. A través de este aprendizaje vamos a poder ser conscientes de cómo em, vamos a poder ser conscientes de cómo se produce el sonido. ¿M? Es decir, que a través del entrenamiento de la voz cantada podemos conocer bajo qué mecanismos se produce sonido. ¿Y cómo entrenamos nuestra voz cantada? Y esto tiene mucho que ver con lo que hacemos puntualmente en la materia, entrenamiento vocal para docentes en el conservatorio.
lo que hacemos es trabajar con vocalizaciones, con ejercicios vocales, y no solo cantamos, sino que también nos movemos. Es decir, que utilizamos el cuerpo para cantar. Y esto es un punto muy importante, que tiene que ver con la aplicación de ejercicios corporales, es decir, de movimientos integrados a la producción de sonido. Necesitamos poner el cuerpo en acción cuando cantamos. Los ejercicios vocales y corporales nos permiten estimular distintas funciones involucradas en la producción vocal. La función postural, la respiratoria, la articulatoria, la resonancial, la laringea y la auditiva. Y de esta manera podemos vivenciar que la voz es resultado de lo que hacemos con nuestro cuerpo-mente. Algunas características que presenta la voz cantada. A diferencia de la voz hablada, en la voz cantada sí podemos reconocer ciertas alturas tonales precisas, es decir, que muy rápidamente podemos encontrar con un instrumento musical cuáles son los tonos que alguien está cantando, y la extensión vocal que usamos en la voz hablada es más amplia. Podemos movernos en distintos registros, en registro de pecho o de masa, y también podemos utilizar nuestro registro de cabeza o de tensión, que tiene que ver con la emisión de tonos agudos. La función articulatoria en la voz cantada también tiene características diferenciadas. Podemos entrenar nuestros movimientos articulatorios de una manera diferente a cómo lo hacemos durante el uso de la voz hablada. Entonces, por ejemplo, podemos lograr que nuestras comisuras estén más activas, encontrar más y mejores posibilidades de movimientos para nuestra mandíbula, y podemos desarrollar más flexibilización en la actividad de la lengua. Cuando cantamos, las vocales suelen tener además más protagonismo que las consonantes. Y es interesante tener en cuenta cómo es la configuración del tracto vocal durante la voz cantada. Suele ser más largo y más amplio que en la voz hablada. Y encontramos un mayor protagonismo de la faringe como espacio resonancial. Las inspiraciones, las tomas de aire, pueden ser más largas y más profundas, y es importante entrenar este aspecto. El movimiento del tórax, entonces, puede ser más amplio porque podemos incorporar un mayor volumen de aire, y la actividad inspiratoria pasa a ser dominante por sobre la exhalatoria. Es decir, que cuando entrenamos nuestra voz cantada, buscamos influenciar específicamente a la actividad inspiratoria. Entonces, por estas razones, la laringe puede estar en una posición más baja. Y algunas cuestiones que podemos lograr a partir del entrenamiento de la voz cantada, siempre y cuando lo hagamos de forma regular y periódica y a través del tiempo, podemos percibir qué movimientos y posturas corporales benefician la actividad inspiratoria y la producción de sonido. Podemos optimizar la actividad de la musculatura respiratoria, beneficiar la integración entre las distintas funciones relacionadas con la producción de sonido, mejorar la calidad de nuestros movimientos articulatorios, mejorar la coordinación de la actividad interna de la laringe, disminuir las tensiones que se producen por el uso de la voz hablada, mejorar la calidad de sonido vocal, desarrollar una escucha diferenciada en relación con nuestro propio sonido vocal, es decir, que la voz cantada nos ayuda a
detectar ciertas cualidades acústicas de una manera diferente a cuando hablamos. Y por supuesto desarrollar nuevas habilidades vocales. Podemos ampliar nuestras posibilidades vocales a través del entrenamiento. Entonces, a partir de esto podemos encontrar hábitos de producción vocal que sean más saludables, es decir, que impliquen menor esfuerzo para la producción de sonido y que van a ser diferentes a los que traemos de la voz hablada y que están influenciados por la adquisición de la lengua materna. Entonces, ya para ir cerrando algunas conclusiones, la función vocal incluye tanto a la voz hablada como a la voz cantada. Tanto para hablar como para cantar utilizamos los mismos órganos, las mismas estructuras anatómicas. Y cualquier persona hablante que tenga el deseo de encontrarse con su voz cantada, lo puede hacer. A partir del entrenamiento de la voz cantada con ejercicios vocales y corporales, podemos entonces reorganizar la función vocal y direccionarla hacia un estado más saludable, es decir, logramos producir sonido con menor esfuerzo fonatorio. Incrementar la resistencia a la fatiga vocal. Esto significa que vamos a poder utilizar nuestro instrumento vocal, tanto para hablar como para cantar, por más tiempo sin experimentar sensaciones de malestar. Entonces, de esta forma vamos a poder disminuir el riesgo de desarrollar patologías vocales. Y también a través del tiempo vamos desarrollando una voz más flexible. Entonces esto enriquece nuestras posibilidades expresivas y hace que nuestro instrumento vocal logre una mejor adaptación a diversos contextos comunicativos. De esta manera vamos a obtener un mejor rendimiento vocal, tanto en la voz hablada como en la voz cantada. Y esto va a hacer que podamos estar más a gusto, más cómodos, más cómodas con nosotros mismos y nosotras mismas, y que la comunicación con nuestro entorno se vuelva más eficiente. Y por esto es muy recomendable entrenar la voz de manera regular y antes de la realización de una actividad vocal intensa, como puede ser, por ejemplo, dar clases, locutar, leer en voz alta, tener reuniones laborales extensas en las que interactuemos con otras personas, hablar en público. ¿Y esto por qué? Para mejorar nuestras condiciones vocales y preservar nuestra salud. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya resultado interesante esta exposición y les agradezco muchísimo por haber compartido y por haber escuchado. Hasta la próxima.